Bueno, esa es una pregunta difícil de abarcar en una entrevista de, de este calibre, pero digo por el tiempo, porque yo podría hablar horas de eso, ¿no? Esto es muy interesante, no es interesante, es fundamental para nosotros los ecuatorianos actuales, porque nos revela el nivel de desarrollo social, político y económico que alcanzamos durante la monarquía española. Quito era un reino industrial antes de la supuesta independencia. Tuvo un alto crecimiento demográfico durante 3 siglos que corrobora el crecimiento económico, que se corta de cuajo con la supuesta independencia, con el separatismo, porque eso es lo que fue, que hace que nos atrasemos un siglo en nuestro nivel de producción económica, es decir, que el nivel de producción de 1810 se recupera recién en 1910, que hace que perdamos la república supuesta, porque es una republiqueta, la llamo yo, una pseudo república, un estado completamente excluyente de todos sus propios ciudadanos, que muera el 90% de la población masculina en edad militar entre las guerras de independencia y todas las otras guerras, que también eran guerras civiles, y también todas las otras guerras civiles que si le siguen hasta final del siglo XIX, entre conservadores y liberales. Antes, 3 siglos de paz, 3 siglos de crecimiento, de desarrollo, de producción y de buscar, respetando el elenco de todas las comunidades culturales que existían dentro del Reino de Quito, su mejor realización de forma común. La geopolítica inglesa quiso quebrar esto, con especial afán en la industria textil. Quito producía textiles que eran llevados a lo largo y ancho de todo el continente, y que inclusive llegaban a Europa, abastecían a las minas de Potosí, abastecían igualmente a todo el circuito comercial que llegaba hasta Panamá, y que permitían que hubo un crecimiento económico tal que se reflejó en el tamaño y en la arquitectura que tiene Quito, que nos llevó a ser declarada la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Hay además otras 4 industrias fundamentales. La textil, que en mi libro En Quito y la geopolítica inglesa hablo explícitamente de los planes de los ingleses, donde mencionan que hay que destruir la industria quiteña para a través de esta destrucción poder inundarnos de su producción y dominar el comercio en América del Sur, que fue lo que lo lograron, por cierto, ya voy a mencionar cómo. Además estaba la industria militar en la Tacunga, con la producción de pólvora para todas las fortalezas de América, la producción de cuerda y otros implementos militares. La naviera en Guayaquil. Guayaquil era el mayor astillero del Pacífico. Los barcos de Guayaquil servían para el comercio con Asia y con Europa por siglos. La industria artística. Hoy en Tornaviaje también veíamos de eso, la cantidad de producción artística de los artistas y artesanos quiteños que llegaban a todas partes de América y a Europa, porque era no solamente una producción intelectual, cultural, sino también económica. Los talleres artísticos hicieron a mucha gente rica y llevaron a que esto sea una verdadera industria. Uno visita el museo, el Metropolitan de Nueva York, visita en México, visita en Bolivia, en Chile, en Panamá, aquí en España o hasta en Alemania, y va a encontrar, inclusive se ha encontrado en Asia Central, piezas de la Escuela de Arte Quiteño, que es producto de esta industria de 3 siglos. Y finalmente, sí, la agroexportadora, que empezó de forma marginal, pero que tuvo un importante desarrollo en la costa sur, actualmente lo que es Guayaquil, frontera con el Perú, y también en Loja, que es frontera con Perú, un gran desarrollo en plantas como la quinina, que fue la cura para la fiebre amarilla y que significó un crecimiento y un despunte económico enorme para estas provincias, que tenían la única competencia en América en Venezuela, curiosamente, y que una de las cosas que se encargaron los británicos cuando consiguieron sus objetivos de destruir la monarquía española y sus industrias, incluyendo la quiteña, fue arrasar por completo con esto. En 1825, el Ecuador firma un tratado comercial en exclusividad con Gran Bretaña. No es un dato menor la fecha. Nos dotamos de nuestra primera constitución como república, ya completamente separada de Colombia, en 1835, una década después. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras relaciones internacionales
comerciales, políticas y geopolíticas y económicas estaban regladas en exclusividad con Gran Bretaña, aún antes de habernos dado nuestra primera carta política de convivencia básica. Pienso que eso ejemplifica y resume mucho de la geopolítica inglesa y el triunfo. Finalmente decir, porque tampoco es un dato menor, la deuda inglesa fue adquirida por Simón Bolívar a título personal y sin embargo, cuando él muere, Colombia endilga esta deuda a los 3 nuevos estados que surgen de la disolución del fallido proyecto bolivariano, que son Venezuela, Nueva Granada y el Ecuador. Y asumimos una deuda que es la base de todas las deudas externas que nos siguen manteniendo atados a las cadenas de la deuda externa desde esa época. Y sépase cuándo se terminó de pagar la deuda inglesa, ¿no? Que se adquirió por Bolívar en 1822, me parece. En el caso ecuatoriano, en 1975, un siglo y medio después.